Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a este espacio de conversación, de entrevistas, en el cual siempre dialogamos sobre alguna temática, algún tema muy relevante, pero también con protagonistas que están haciendo una generación del conocimiento desde aquí, del corazón de la Universidad de los Lagos, en el sur del país y por supuesto para todo el mundo. Y en esta ocasión les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Rocío San Martín, ingeniera en biotecnología, doctora en ciencias médicas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. ¿Cómo está, Rocío? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por aceptar esta invitación, porque como Dirección de Comunicaciones Estratégicas nosotros siempre estamos atentos a conversar con nuestras investigadoras, investigadores, estudiantes, para que la comunidad en general conozca la generación, como decía, del conocimiento que emerge acá y que obviamente tiene impacto siempre hacia el exterior. Ujú. Y quería partir para que sepan nuestros auditores de la radio y quienes nos ven a través del canal de Ulagos TV, que nos cuentes, por favor, desde cuándo estás acá en la universidad y cuál va a ser tu misión ahí de investigadora. Ujú. Bueno, yo llegué en marzo de este año, ¿cierto? El año pasado, digamos, terminé lo que fue mi doctorado en Brasil, en mayo del año pasado, y desde ahí empecé a buscar oportunidades, digamos, laborales. Fue entonces que se abrió un concurso, ¿cierto? Acá en la Universidad de Los Lagos y felizmente, digamos, pasé este concurso y hoy día me encuentro trabajando aquí desde marzo. Y dentro de mis objetivos que yo tengo que hacer aquí, se encuentra principalmente lo que es el trabajo de docencia, ¿cierto? La universidad siempre le pone mucho hincapié en lo que es docencia. Y también, por otro lado, la investigación. Eh, ¿Estás junta, en eh, algún departamento? la verdad es que estoy adscrita al Departamento de Salud, pero no en una carrera, digamos. Por ser de profesión biotecnología, ¿cierto? Biotecnóloga, es una área un poco más transversal, por lo tanto, por lo mismo, estoy haciendo clases para diferentes carreras de la salud, en ¿Hay las al- áreas de ciencias básicas. Eso te pregunto, ¿hay algún ramo como transversal? Claro, ciencias básicas que tiene que ver con, por ejemplo, laboratorio, biología, bioquímica. También estoy haciendo clases en lo que es seminario de investigación, apoyando las investigaciones, las tesis de las estudiantes de nutrición, así como también en otros ramos que tienen que ver con ya búsqueda avanzada de la información para enfermería y así. Ujú. Y cuéntanos a todos, Rocío, tú eres de, de Osorno. Sí, yo soy, la verdad, oriunda de Osorno. Viví hasta los 11 años acá, aquí en esta ciudad. Luego me mudé a Iquique, al extremo norte de Chile. Bien al norte. Sí, al norte. Y fue ahí donde, digamos, me formé. Yo estudié la ingeniería en biotecnología en la Universidad Arturo Prat. Años más tarde realicé mi maestría en investigación farmacológica en la Universidad Autónoma de Madrid en España. Y bueno, quise continuar con la línea de investigación que tiene relación con la obesidad y fue ahí que entré en contacto con un profesor en la Universidad de San Paulo en Brasil. Y el retorno al hogar, el retorno a casa, a tus raíces. Claro, y bueno, luego de terminar, como te comentaba, estuve en esta búsqueda, obviamente seguir con lo que es la parte académica. Y bueno, se abrió esta oportunidad de volver acá al sur, específicamente a Osorno, y aquí estamos de vuelta a las raíces. Sí. Y hablando de ciencia, ¿cómo, bueno, hay mucho comentario, mucho análisis respecto de, por ejemplo, que independiente de los gobiernos, en Chile se entrega muy poco inversión del producto, ¿cierto? Para lo que es la ciencia, a diferencia de otros países desarrollados, que la ciencia es básica para poder generar todo un desarrollo del país. ¿Tú cómo evalúas esto y si crees tú que vamos en algún momento a tener un desarrollo de inversión en ciencia como ocurre en los países desarrollados? Bueno, hay bastantes iniciativas hoy en día, ¿cierto? Tenemos bastantes, algunos financiamientos que apoyan a iniciativas de innovación e investigación. Podemos nombrar lo que es la Agencia, ¿cierto? Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, ¿cierto? Que tiene varios
a varias iniciativas para apoyar estas investigaciones, así como también tenemos algunos fondos a nivel regional, ¿cierto? Los famosos FIC y los FNDR. En ese sentido, yo podría decir que sí, estamos avanzando como para apoyar lo que es la ciencia y la investigación. Ok. Sí. Mira, pensando que hay familias que nos están escuchando, nos están viendo y muchas veces hay una inquietud de parte de algún hijo o hija por querer estudiar la ciencia. Si es posible que nos cuentes cuándo surge esa lucecita, ese bichito de querer estudiar en este ámbito, ser una estudiosa, primero que todo, y por el lado de la ciencia. ¿Hay algo que gatilló eso? ¿Fue Fue una una constante? construcción, siempre, bueno, me estuve interesada en lo que fue las ciencias biológicas, me interesaba siempre eso. Y bueno, la verdad es que me interesaba más la parte como de ingeniería genética, biología molecular. Entonces, mi búsqueda fue por ahí, por ese lado, en tratar de buscar alguna carrera que tuviera relación con esto. Y fue ahí que encontré a la biotecnología, ¿cierto? Y era una carrera que en esos años 2004 más o menos, una carrera emergente. Entonces, felizmente, justamente ese año se abrió la carrera. Yo soy la primera generación de la Universidad Arturo Prat. Entonces se abrió y ahí yo, digamos, no lo dudé dos veces y entré a estudiar esta carrera, que no me arrepiento. Al ser una carrera mucho más investigativa, que tiene, bueno, aborda varias aristas, pero a mí siempre me llamó la atención lo que es la investigación. En ese sentido fue que entré a trabajar a lo que es el Instituto de Estudio de la Salud, allá en Iquique, en el norte, que tiene que ver con problemas de salud, digamos, pública, que es el tema de las personas que trabajan en altura. Y fue ahí que yo entonces me formé, podríamos decirlo, me formé. Y bueno, desde ahí ya quise profundizar, ¿cierto?, en lo que es la parte de la obesidad. Y fue ahí que ahora ya, digamos, estoy metida en este tema de lo que es la obesidad y lo que son los lípidos, la lipidómica. Bueno, y hablando de eso, nuestro país lamentablemente tiene unos altos índices de obesidad, inclusive infantil. Em, ¿Cómo crees tú que se puede combatir esto? Yo digo la palabra combatir porque es un flagelo, considerando que todo el sistema te dice prácticamente que no, estamos viviendo mucha incertidumbre y lamentablemente el tema de la obesidad es algo que es como un enemigo Sí. silencioso. Entonces, a nivel de políticas públicas hay intentos, pero ¿cómo crees tú que puede ser el camino formando desde la primera escuela que es el hogar? ¿Qué se Ujú. pudiera hacer? Bueno, la verdad es que de las cosas es que la obesidad es un tema complejo porque hay que partir de la base de que la obesidad es un problema multifactorial en donde diversos factores tales como el ámbito socioeconómico, genético, fisiológico, ¿cierto?, están interactuando en diferentes grados para promover esta enfermedad, así como también de sus comorbilidades asociadas como hipertensión arterial, diabetes mellitus. Entonces, en ese sentido, bueno, como al ser un problema multifactorial, debe abordarse también de forma multidisciplinaria, ya para ir avanzando en lo que es la generación de nuevas políticas públicas y tal. Y para eso sí es necesario impulsionar lo que es la investigación en estas áreas en diversas aristas, ¿cierto? Diversas aristas que están involucradas con aspectos que promueven o propician el desarrollo de la obesidad. Dentro de lo que yo estudio tenemos el problema de la lipidómica, que son estas ciencias ómicas, ¿cierto? ¿Qué significa ciencias Ómica, ómicas? bueno, ómico tiene relación con un conjunto en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos el lipidoma, que es nuestro conjunto de lípidos que está digamos que tenemos presente en nuestro sistema, en nuestro cuerpo humano. Y este lipidoma, ¿cierto?, que nosotros tenemos, el conjunto de lípidos, va variando de acuerdo a tantas cosas, tantos factores, como por ejemplo el hecho de ser sedentario, ¿cierto?, el hecho de tener actividad física, el consumo de nuestros nutrientes. Entonces, todos estos factores están afectando a nuestro lipidoma. En ese sentido, nosotros podemos encontrar lo que son biomarcadores, ¿cierto? Biomarcadores moleculares, detectar, poder predecir biomarcadores moleculares para poder entonces de esta forma nosotros asociar qué lípidos estarían asociados con tal patología, ¿cierto? Y por ejemplo, estas investigaciones, porque muchas veces en Rocío
De hecho, las últimas encuestas que se han hecho sitúan a las universidades, dentro de eso la Universidad de los Lagos, como organismos muy confiables para la gente, para la ciudadanía, pero muchas veces no se sabe qué es lo que hacen. Esto mismo que tú me estás mencionando y que lo están escuchando, lo están viendo los auditores, los televidentes, ¿cómo esto tiene un efecto práctico en lo que se pregunta una familia ahora? ¿Cómo nos impacta a nosotros? ¿Nos van a enseñar algo? ¿Cómo afectan los alimentos? ¿Cómo podemos eso explicarlo? Como, claro, a lo práctico. Sí. Bueno, la idea es poder, por ejemplo, además, ¿cierto?, de tener nuestros test de laboratorio, como por ejemplo lo que es, no sé, el lipidoma, ¿cierto? Lo que es, por ejemplo, el colesterol, medir los niveles de colesterol en sangre, medir los niveles de lipoproteínas en sangre, la glicemia y tales. La idea de ir avanzando en esto es poder entonces detectar posibles biomarcadores que nos digan, mira, tú tienes tal lípido presente en tu sangre, por lo tanto tú quizás en unos años más vas a ser una persona con predisposición a desarrollar tal enfermedad crónica. Ok. Esa es como la ¿Esos idea. datos se pueden entregar entonces? Eso, claro. Ya, para que ahí se genere todo un plan de prevención. De prevención, Porque la clave está en la prevención, exactamente. como en todas las cosas y sobre todo en salud. Y Rocío, cuéntanos por favor, ¿cuáles serían, vienes llegando este año, 2023, pero cuáles serían tus proyecciones acá en la universidad? ¿Qué te gustaría lograr? En fin. Bueno, la verdad es que a pesar del poco tiempo que ya llevo aquí, he logrado hacer algunos contactos con otros investigadores acá de la universidad y en ese sentido la idea es tener una sinergia con ellos para poder desarrollar nuevos proyectos en conjunto. Entonces, en ese sentido, uno de los proyectos que yo tengo en mente es poder contribuir con las publicaciones científicas, ¿cierto? Desarrollo de publicaciones científicas y también con la adjudicación de proyectos de investigación en diversas áreas que tengan que ver con potenciar, ¿cierto?, esto de la línea de investigación que yo traigo de Brasil y además con otras áreas que tengan que ver con la vinculación con el medio, de acuerdo a las necesidades de la región de los lagos. Oye, eso es muy interesante, o sea, investigaciones atingentes a la realidad, a la idiosincrasia, el contexto. Mira, nos queda tiempo para una pregunta que me gustaría hacerte y que en el fondo, más que una pregunta, es como una misión, un consejo. Mucho se habla de las oportunidades o escasas oportunidades o un tema cultural que la mujer tiene, hay muy pocas mujeres que tienen la oportunidad de hacer ciencia, no por capacidad, sino que muchas veces inclusive se ha determinado que en colegio se evidencia cuando no te preocupes si te va mal en las matemáticas, le decían a las niñas, o no te preocupes, entonces carreras, hay muy pocas mujeres, lo decía una Premio Nacional de Ciencia. ¿Qué mensaje le darías tú a la familia para potenciar a una niña que tiene el interés por la ciencia y que muchas veces el mismo entorno del hogar le va coartando? ¿Y para qué más vamos a mencionar el entorno también externo? ¿Cómo tendría que hacerlo la familia, que es la primera escuela de socialización con una niña que demuestre interés por la ciencia? Bueno, como consejo sería que esa niña, ¿cierto?, se atreva, que salga al mundo, que explore. Y bueno, si por X motivo de repente no existe como la apoyo, digamos, familiar, que busque ayudas por otras, digamos, formas, de otras partes. Pero que sí, que salga, que se atreva a descubrir este nuevo mundo de la investigación, de la ciencia. Porque de acuerdo a tu experiencia, tuviste que sortear muchos obstáculos. La verdad es que por mi experiencia, bueno, obstáculos no vi mucho. Nunca, digamos, personalmente yo nunca me sentí inferior o menos capacitada frente a un hombre. Tampoco nunca tuve esto como, por ejemplo, de, no sé, de que me sienta disminuida por algo, sino que yo siempre segura de lo que quería y se fueron abriendo, digamos, las puertas y tal, y ahora estamos aquí. O sea, tu Sí. capacidad, nunca tuviste tú el problema por la actitud, porque tuviste siempre la actitud hacia Sí, la siempre seguridad. una actitud de seguridad, sí. Ya. Bueno, la verdad es que nos quedó harto por conversar. Vamos a dejarla invitada a temas ya más específicos
por ejemplo, en qué consistió el doctorado en Sao Paulo, cómo es ese mundo de la Universidad de Sao Paulo, que pudiera ser muy interesante, Ujú. o en alguna temática o tema muy específico, Rocío. Así que queremos agradecer, reitero, a Rocío San Martín, ingeniera en biotecnología, doctora en ciencias médicas, quien está en la Universidad de los Lagos desde marzo acá de este Marzo año de este año. 2023. Muchas gracias, Rocío, por Gracias igual por la compartir invitación. con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Gracias. Bueno, y a usted a seguir junto a nosotros en estas conversaciones, estas entrevistas que demuestran eso, la generación del conocimiento a través de, en este caso, una protagonista que retorna como la hija pródiga a su tierra natal para influir, incidir en el conocimiento. Muchas gracias y Gracias. nos seguimos sintonizando a través del 107.5 y por supuesto a través de las pantallas de Ulagos TV.